Hola, buenas noches, buenas tardes, queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más, un miércoles más, para continuar con el estudio del libro de Hechos. Pero primero vamos a pedir la bendición del Señor sobre nuestras vidas y sobre lo que vamos a ver en esta noche, que Dios nos guíe en todo. Padre, gracias te damos por tu presencia, por acompañarnos en todo este día y llegar a este momento en el cual podemos abrir tu palabra y podemos ver todo lo que tú tienes, Señor, para enseñarnos, para mostrarnos, Señor. Queremos humillarnos delante de ti y venimos delante de ti necesitados en este día, reconociendo tu grandeza, tu señorío y nuestra pequeñez. Señor, queremos clamarte en este momento también por la situación que se está viviendo a nivel mundial, a nivel de los países con esta pandemia, que tengas misericordia, que te acuerdes, Señor, de esta humanidad, Señor, que puedas tú, Señor, detener toda plaga, Señor, sobre esta tierra, Padre. Clamamos a ti, Señor, y continuamos queriendo, Señor, escudriñar tu palabra, queriendo, Señor, aprender más de ti, Señor. Danos de tu sabiduría, de tu guía y tu dirección, y bendice a cada uno de aquellos que están escuchando, que están viendo en este momento, este momento de estudio. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria. Amén y amén. Amén. Bien. El miércoles pasado habíamos estado viendo algunas cositas. Vamos a repasar un poco. Vimos, ¿se acuerdan el tema del símbolo? El símbolo visible, el símbolo audible. Y luego entramos de lleno también en el sermón de Pedro. Cómo Pedro vimos, analizamos un poquito el sermón de Pedro, en el cual en la primera parte nosotros vimos que Pedro habló sobre el cumplimiento de la profecía de Joel, y la segunda parte de su sermón él resaltó como parte de la predicación el poder de Dios a través de la resurrección de Jesucristo, y él exaltó a Jesús, y afirmando mediante también su testimonio de que ellos habían visto al Cristo resucitado y que Cristo era el Mesías. Y esto es lo último que habíamos visto, él ya terminando su sermón, ¿no es cierto? Él, Pedro finalizó su sermón enfatizando que la resurrección y exaltación de Jesús lo colocaron como Señor y como Mesías. Bien, hoy vamos a continuar, vamos a leer primeramente versículo 37 al 41 del capítulo 2 de Hechos. Lo vamos a leer, dice lo siguiente: al oír esto, o sea, había terminado ya el sermón Pedro, al oír esto se compungieron, dice, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Que Dios bendiga su palabra. Pero nosotros vemos aquí la respuesta de la gente, que ya vamos a entrar a ver algunas cositas más en detalle, pero el Evangelio de Juan a nosotros nos muestra la promesa que Jesús hace de que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo. Y vamos a ver un cuadro que preparé para que podamos darnos cuenta de que eso que dijo Jesús, podemos ver ese cumplimiento también en el día de Pentecostés. Ahí les muestro el cuadro. Esta es una de las señales de que el Espíritu Santo estaba con los apóstoles. La promesa de Jesús a los discípulos era lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Eso está en Juan 16:8 y ese versículo dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, una de las funciones del Espíritu Santo cuando viniera iba a ser la de convencer. Y fíjense ustedes, si leemos Hechos 2:37, vamos a ver cómo el Espíritu Santo ejerció su función allí, porque vamos a ver qué dijo la gente. Miren lo que dice: al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, estaban en su corazón, habían sido sensibilizados por la palabra, se sentían culpables por haber crucificado al Señor, y dice, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y queridos hermanos, esta palabra a nosotros nos muestra que ellos estaban convencidos, habían sido convencidos a través de la obra del Espíritu Santo que había utilizado a Pedro con este sermón. Entonces nosotros estamos viendo aquí cómo verdaderamente actúa el Espíritu Santo convenciendo a las personas. Cuando nosotros hablamos del Señor a otras personas, por ahí podemos hablarle por años, podemos estarle hablando por mucho tiempo, pero muchas veces las personas no entienden. Pero si el Espíritu Santo opera en nuestro mensaje, en el mensaje que estamos dando, seguramente que va a haber fruto, y ese fruto va a ser que la persona se va a convencer de que necesita al Señor Jesús. Nosotros vemos aquí una muestra clara de cómo el Espíritu Santo estaba actuando sobre los corazones de toda esta gente que estaba escuchando el sermón de Pedro. Y Pedro le contestó cuando ellos dicen: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos, varones? Y Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ustedes saben que arrepentimiento significa un cambio de actitud. Y la gente había estado equivocada con respecto a la naturaleza del Mesías. Vamos a ver ahora qué es lo que Pedro le hizo ver a la gente en su mensaje. Vamos a ver como un resumen ahora de lo que Pedro le hizo ver a la gente con el mensaje que dio.
La primera cosa que Pedro le hizo ver a la multitud en su sermón es que la gente había estado equivocada respecto a la naturaleza del Mesías, añadiendo a este error la tragedia de crucificar al escogido de Dios. La segunda cosa que Pedro le hizo ver a la multitud en su sermón es que necesitaban arrepentirse. Eso es lo que leímos recién, ¿no es cierto? O sea, cambiar de actitud en cuanto a Jesús y mostrarle su lealtad mediante el bautismo, reconociendo así sus errores y el cambio de ese rechazo que tenían a una aceptación de Cristo. Lo tercero es que haciendo eso obtendrían el perdón de pecados. La cuarta cosa que Pedro le hizo ver es que al aceptar a Jesús como Mesías y Libertador, esta era la base para recibir el don del Espíritu Santo y entrar en el reino de Dios naciendo de nuevo. Y el quinto punto es que la promesa del Espíritu Santo era también para los gentiles. Y esto lo podemos leer en el versículo 39. Fíjense lo que dice. El versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Ese los que están lejos se está refiriendo a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Y dice: para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, esto es lo que le hizo ver Pedro a la multitud. Pero yo me quería detener un momentito en lo que dice el versículo 38, que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si nosotros lo leemos de esta manera, parecería que, como dice aquí, primero se tiene que bautizar para que le sean perdonados los pecados. Y no es así el sentido de lo que el mensaje del Evangelio dice. Entonces hay una preposición, que esa preposición que es eis en griego, para, eso que dice ahí, que en realidad no abarca el sentido, porque en realidad lo que dice aquí Pedro es para perdón de los pecados. Lo real tendría que ser así: bautícese cada uno en el nombre de Jesús por el perdón de sus pecados, o sea, debido a el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el bautismo no salva. Lo que salva es que Dios nos perdone. Entonces, el real sentido que tendría el versículo para perdón de los pecados serían: bautícese cada uno porque han recibido ya el perdón de los pecados. Un criminal recibe un castigo o sea, debido a algo, ¿no es cierto? Un crimen, un robo, lo que sea, pero no para animarlo o causar el crimen. Un empleado recibe una recompensa por o debido a que haya realizado, ¿no es cierto?, un trabajo o un servicio. Entonces, esta traducción concuerda con el significado de la estructura gramatical de la oración griega y también con otras enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de la salvación por la fe en vez de por el bautismo. Entonces, podríamos decir: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros debido a que Dios ya le ha perdonado vuestros pecados. Bien. La conversión de gente, representante de varias naciones en el día de Pentecostés, explica cómo el Evangelio llegó rápidamente a diferentes partes del Imperio Romano. Y aunque Lucas no relata el origen de las iglesias en Roma o en Egipto, él señala que hubo también gente de esos países que estuvo presente en el día de Pentecostés. Muy bien, vamos a pasar ahora al capítulo 2, versículo 42 al 47, y es aquí donde se relata las actividades de los nuevos cristianos, o cómo era la vida de los primeros cristianos, cómo se comenzaron a organizar. Y quería leer este pasaje de Hechos 2, 42 al 47. Dice así la palabra del Señor. Y sobrevino, el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien. Después que la iglesia experimentó la adición de este gran número de personas, necesitó tiempo para poder adiestrar a los nuevos discípulos. La verdad que no se sabe con exactitud el número de los nuevos convertidos que se quedaron en Jerusalén para ser instruidos por los apóstoles. Vamos a ver nosotros ahora algunas de las actividades que comenzaron a desarrollar a partir de esta prédica que había tenido Pedro, ¿no es cierto? Y la gente había respondido con la conversión. Aquí vemos algunas de las actividades de los nuevos cristianos resumidas de acuerdo a lo que hemos leído. No se sabe la cantidad de los nuevos convertidos que se quedaron en Jerusalén para ser enseñados por los apóstoles antes de volver a sus lugares de origen, pero se quedaron para eso. Otra cosa que estaba pasando es que los verdaderos maestros de toda esta gente eran los apóstoles, que se comenzaron a dedicar a transmitir las enseñanzas de Jesús. O sea, todo lo que él había dicho y todo lo que él había hecho estaba bajo solamente la autoridad de los apóstoles. Lo tercero es que al ser los primeros convertidos de nacionalidad judía, los apóstoles enfatizaron sus enseñanzas en el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, con referencia a que Jesús era el Mesías.
Cuando se juntaban había también momentos de compañerismo y de alegría. Participaban juntos del partimiento del pan, que puede referirse a la cena del Señor, pero también puede referirse a que comían juntos y allí incluían la cena del Señor. Otra actividad que realizaban era que practicaban la oración juntos, experimentando el poder y la presencia del Señor. Y Lucas se refiere a los milagros solamente como señales que indicaban la presencia continua del poder del Señor. O sea, había y se notaba que el Espíritu Santo estaba acompañando a los hermanos. Aquí hay algo importante a lo cual me quiero referir, y es a la definición de iglesia. Nosotros sabemos o hemos escuchado una definición tradicional de que iglesia viene de una palabra latina que es ecclesia y que significa asamblea, ¿no es cierto? O congregación de los creyentes cristianos. Pero hay una definición más completa que tiene que ver con lo que nosotros vemos que estaban viviendo nuestros primeros hermanos. Y una definición más completa de iglesia sería que la iglesia es una comunión del pueblo de Dios que por fe está revestido del Espíritu Santo y ha proclamado públicamente su relación con Cristo mediante el bautismo. Esta sería una definición más completa de lo que es iglesia, pero lo que tenemos que tener muy en cuenta es una característica básica de la iglesia, y es que la iglesia del Nuevo Testamento se caracterizó por la comunión. Y cuando hablo de comunión me refiero a la comunión tanto con Dios como la comunión entre los hermanos. Entonces, para tener en cuenta nosotros de que en la iglesia se tiene que manifestar esta comunión, esta común unión, ¿no es cierto?, entre nosotros y con nuestro Señor. Fíjense ustedes cómo vivían nuestros primeros hermanos, que podían experimentar el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que cuando nosotros tratamos de vivir como el Señor quiere y tratamos de relacionarnos como el Señor quiere, el Espíritu Santo nos acompaña para que podamos llevar adelante la tarea de predicar el reino de Dios a todas las personas. Bien, ahí leemos en el versículo 44 al 47 que hubo también, en cuanto a la comunión, hubo participación de bienes, la participación de bienes entre los hermanos. El gozo de la nueva vida en Cristo dio origen al acto espontáneo de compartir las posesiones. El comunismo actual está basado en el concepto de que los bienes materiales deben ir compartidos con equidad. Los gobiernos comunistas fuerzan el principio económico de una partición más equitativa sobre su gente. Sin embargo, la naturaleza pervertida del hombre impide que este principio se aplique con eficacia. No hay partición equitativa en las sociedades comunistas por aquellos que tienen ventaja sobre las masas. No tiene nada que ver esto
con lo que vivían nuestros primeros hermanos. La primera comunidad que tuvo sus posesiones en común basó sus acciones en el amor y no en la fuerza. Pocos cristianos primitivos eran ricos. Aquellos que tenían propiedades y posesiones las vendían para poner el producto de la venta a disposición de aquellos que podían tener necesidad. Nosotros vamos a ver ahora 3 factores que contribuyeron para que los hermanos pudieran compartir sus posesiones. 3 factores que contribuyeron para que los hermanos pudieran compartir sus posesiones. Fíjense. El primer factor es que por la realidad de la presencia de Dios se produjo un gozo que había entre los hermanos que satisfacía a todos y reemplazaba el apego a los bienes materiales. Entonces, esto hacía también que hubiera un desinterés, solamente se quería poner en práctica el amor y la compasión entre la hermandad. Lo segundo es que por la creencia de que el regreso de Cristo era inminente, las posesiones materiales se consideraron de menor valor. Y el tercer factor que hacía que los hermanos compartieran sus posesiones era por el amor y la preocupación por aquellos que estaban en necesidad. Se produjeron acciones para que estas necesidades fueran llenas. Entonces estos 3 factores son los que hicieron que los hermanos compartieran sus posesiones con toda la hermandad, ¿no es cierto? Bien, el gozo de los nuevos cristianos y su amor, unos por los otros y por el Señor, se hicieron evidentes a la gente que estaba fuera de la iglesia. Los nuevos cristianos continuaron dándose cuenta de que su gozo renovado y el éxito de su vida espiritual venían del Señor. Ellos continuaron alabando a Dios y glorificándole por lo que estaba sucediendo. El Señor usó sus testimonios diarios para salvar a muchas personas. Los esfuerzos del sistema de vida en comunidad finalmente acarrearon serios problemas. A la larga, esta forma acarreó sus problemas. La decepción en relación con la cantidad de propiedades vendidas y la discriminación en la distribución de los fondos dañaron el compañerismo y el amor expresado en el compartirse voluntariamente. La decepción, el egoísmo y la discriminación continuaron invadiendo el sistema de vida en comunidad. O sea, como en el día de hoy, digamos. O sea, a la larga, por causa de que el corazón del hombre no cambia, por causa de que el corazón del hombre es el mismo, egoísta, ¿no es cierto?, así con intereses propios y tratando de no viviendo como el Señor quiere, ¿no es cierto?, por causa de nuestra naturaleza caída. A la larga, esta forma de vida en comunidad, compartiendo, trayendo los bienes delante de lo que habían vendido delante de los discípulos, trajo sus problemas y hubo también problemas entre los hermanos. Así que, queridos hermanos,
vamos a dejar aquí, pero para que nosotros veamos cómo el Señor y el Espíritu Santo comenzó a obrar en la vida de nuestros hermanos. Y para el próximo miércoles voy a traer algunas preguntitas de esta parte, ¿no es cierto? Para que podamos resolver y para que puedan ustedes tener, para que estos conocimientos puedan ustedes fijarlos y recordarlos. Muy bien, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que Él esté con nosotros. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, Señor, que nos muestra y nos enseña, Señor, acerca de tu obra, de tus hijos de la antigüedad, Señor, de los primeros cristianos, que nos muestran a nosotros, Señor, cómo ellos vivieron bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. Padre, queremos rogarte que nos ayudes, Señor, para todos los que están escuchando, Señor, y Señor, que tú nos estés guardando, Padre, que tú nos estés guiando, Señor, a toda la verdad tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, deseo que tengan una hermosa semana llena de bendición y que el Señor les esté guardando, guiando. Oremos por nuestra nación, oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestras familias, que el Señor esté guardando nuestras vidas. Un abrazo a todos, Dios les bendiga.